Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pero yo quiero arrancar con dos buenas noticias, porque nadamos en un mar de malas noticias. De repente hay buenas noticias. Tampoco hay que cantar victoria en torno a la economía, pero empiezan a aparecer ciertos datos que pueden indicarnos que estamos mejorando. Por ejemplo, hoy se anunció, y lo anunció la Cámara de que construye todos estos vehículos pesados, etcétera, nos anuncia de que va bien la industria de fabricación de autobuses, camiones, etcétera, etcétera. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver mucho porque es una industria muy importante y México exporta estos vehículos. Entonces hay un aumento en la producción porque aparentemente han resuelto algunos problemas de abasto, tanto de chips como de autopartes. La producción todavía no llega a los niveles de 2019, pero ya va llegando y ya va avanzando, y esperemos que siga mientras no se atraviese algo en el camino. Son buenas noticias las que recibimos hoy. También recibimos las noticias de que la producción industrial del país, el sector industrial, pues también registró ligerísima alza, pero ya es una alza. Entonces, producción y exportación de vehículos pesados en noviembre creció 47%, tanto en producción como exportación, respecto al mismo mes del año pasado. Es un aumento muy interesante. La producción va bien, todo va bien. Entonces, celebremos algo, ¿no? Porque, caray, como que puras malas noticias. José Luis. Fíjate que al rato también voy a dar buenas noticias desde el punto de vista de la estabilidad financiera, pero quizá el único nubarrón, y no solo para México, Eduardo, sino también de carácter mundial, es el tema de la inflación. Y en particular en México, aunque ya la cifra de inflación general del índice general de inflación presenta ya cifras inclusive abajo del 8%, el problema es que la llamada inflación subyacente, que es aquella que elimina los elementos o los productos más volátiles, tanto de energía como de alimentos, está todavía por encima del 8,5%, lo cual significa que aunque baje el índice general, lo va a hacer de manera más precoz o inclusive más tardada, por lo cual no podemos cantar victoria. Y hay que recordarle a la audiencia, Eduardo, que en México el Banco Central, que es el responsable de inflación, no es el Poder Ejecutivo, es el Banco Central, tiene una meta de más o menos un punto porcentual arriba o abajo del 3%, con lo cual, independientemente de que se dice que podría esto acercarse a principios del 2024, lo veo complicado, Eduardo. Ahora, es muy importante el dato que tú das de la subyacente, porque es la que los economistas utilizan para ver hacia dónde va realmente la inflación. Entonces es muy padre presumir que la inflación general, que la no subyacente, que la subyacente, etcétera. Pero la no subyacente es la que los economistas, como tú, utilizan para decir para dónde va. Entonces no se ha podido controlar este tipo de inflación. Productos alimenticios procesados, servicios, casi todo lo que consumimos, menos alimentos sin procesar, realmente es eso. Así es, y en materia de los alimentos, desafortunadamente hay que recordar que en nuestro país, Eduardo, el decil más pobre de los ingresos del país, claro, dedica el 60% de su ingreso a los alimentos, y los alimentos tienen inflación de doble dígito, esto es arriba del 10%, más pegado arribita del 14%, ¿sí? Con lo cual se puede concluir que con inflación que estamos teniendo hoy en día, los más afectados son los de menores ingresos. La inflación siempre fastidia más a los que menos tienen, y la inflación de alimentos es la que más los fastidia, y aquellos que tienen que salir a trabajar y tienen que comer en la calle, hoy todavía están enfrentando una inflación del 6,5%, lo cual también es muy alto. O sea, cuidado, no es nada agradable lo que les está pasando. Guillermo, te veo
Te veo como que muy callado esta tarde. No, escuchándoles, porque aparte, y hay que entender también, después de la explicación que da José Luis, coincido contigo en la buena noticia, porque aunque sea un ligero aumento en la producción, eso nos habla de consumo interno, más allá de lo que se exporta, que para México es muy importante en este sector que mencionaste. Pero ese pequeño repunte nos habla de que ya estamos en una etapa de recuperación, igual y no va a ser tan rápida como quisiéramos, pero sí, coincido contigo, son muy buenas noticias. Mira, el crecimiento interno de ventas de camiones, vehículos pesados, aumentó en noviembre 31% respecto a noviembre del año pasado. No es un gran volumen, son 3,517 unidades, pero son mucho más que las 2,693 del año pasado. O sea, estas son buenas noticias y también tenemos que darlas, y mucha gente dirá, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con los autobuses y los camiones, etcétera, etcétera? Aunque no tengas nada que ver, es un indicador que muestra una reactivación de la economía. Y si se empiezan a reactivar diferentes sectores, pues se empieza a repartir el dinero y empieza a haber mayor bienestar. Es muy importante tener esa idea, Guillermo. Sí, pero iba a apuntar porque independientemente de este número, a lo mejor no todos son para exportación. Y los que se quedan aquí es porque forman parte de una cadena económica, ya sea de transporte de materiales, de transporte de personal, y eso Claro. también te habla de reactivación. Claro. Entonces, pues, vamos bien, pero la inflación es como que lo que más nos está rompiendo la cabeza, ¿verdad, José Luis? Sin duda, y fíjate que en aras de repetir un poco, es un problema mundial. Estados Unidos anda con niveles de inflación cercanos al 7% también. En países como Argentina la inflación es del 100%. En países como Turquía la inflación es del 80%. Y en Europa la inflación anda también arriba y muy parecida a la de México, pegándole al 10% también. Entonces, es un problema mundial, principalmente porque con el conflicto de Rusia con Ucrania, los alimentos y los energéticos que impactan en todas las cadenas productivas han representado un incremento en costos y evidentemente pues también en precios. Y el año que entra la inflación aparentemente va a ser baja, pero también va a ser más baja que este año, pero ya los expertos del Banco de México están diciendo que hasta el 2024 vamos a empezar a ver una normalización, pero lo que es muy importante, va a bajar la inflación el año entrante, pero también va a bajar la actividad económica, porque para los expertos nos va a estar empezando a golpear la recesión que seguramente viene en Estados Unidos, si es que ya no se está dando, porque es muy curioso, generalmente llegan a dictaminar una economía a veces meses después de que pasó, cuando ya están todas las variables para poder estudiar, pero el año que entra no se ve fácil, al igual que este. ¿Qué están diciendo? 1,5% de crecimiento comparado con el impresionante 2,5-3% que ya están pronosticando para México este año, José Luis. Mira, no solo por los efectos de la recesión, sino también este problema interno del incremento de tasas de interés y de la inflación está disminuyendo la demanda agregada en México. Y al disminuir la demanda, disminuye el crecimiento y precisamente por eso se está pronosticando menor crecimiento en el 2023 que en el 2022 y desafortunadamente más cercano al 1,5% que al 2% en las tasas ya año contra año. Y considerar que Estados Unidos también va a crecer menos, Europa va a crecer menos, habrá menos mercado para nuestras exportaciones. O sea, situación complicada, pero siempre hay un problema y siempre cuando hay un problema hay que ver pues, algunos puntos positivos. Son pocos, por eso son noticia, como los que dimos esta tarde, y todo el rato nos va a dar más buenas noticias, me imagino, dentro del panorama, José Luis. Así es, y fíjate que una de las razones por las cuales tenemos estas buenas noticias es porque se ratificó el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos y nos está permitiendo movernos en el sector exportador, como ya se dio el caso de los vehículos, con un mayor dinamismo y generando más empleos. Mientras no busquemos bronca y nos lleven a paneles, ¿verdad? En fin, vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.